Ahora miraremos dos ejemplos de convertir un punto en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Este primer ejemplo es bastante hacia adelante, y el segundo es un poco más desafío. El primer paso que queremos identificar las coordenadas dadas en forma rectangular. Así que este punto sería el par ordenado, donde x igual 4 e y igual 1. Entonces, si deseamos determinar un par ordenado en coordenadas polares, tendremos que determinar r y θ. Y, recuerda, estos no son únicos. Hay un número infinito de maneras de expresar un punto en las coordenadas polares, pero probablemente la forma más básica sería tener un valor r positivo y un θ positivo. Entonces, si supiéramos que podríamos expresar la distancia aquí como r, y esto aquí sería θ. Para determinar estos valores podríamos bosquear un triángulo aquí, etiquetar el lado opuesto 1 y el lado adyacente 4. Pero normalmente la mayoría de los libros de texto solo le ofrecen estas dos ecuaciones aquí, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y θ igual y dividido por x, donde x no es igual a 0. Pero realmente todo lo que estamos haciendo es usar trigonometría de triángulo correcto para determinar estos dos valores. Así que empecemos por determinar el valor de r. Vamos a tener r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, o 4 cuadrados más un cuadrado. Así que tenemos r cuadrado es igual a 16 más 1, o 17. Si tenemos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, tenemos r igual más o raíz cuadrada 17. Recuerda que r puede ser positivo o negativo. Si r es positivo, el lado terminal del ángulo debe pasar por el punto, y si r es negativo, señalaría en la dirección opuesta. Vamos adelante y adhiere a un valor positivo de r, tenemos la raíz cuadrada de 17. Luego para determinar θ, usaremos una ecuación de disparo que incluye tangente, donde tangente θ igual y dividido por x, en este caso 1 4. Ahora si tomamos el tangente inverso en ambos lados, en el lado izquierdo tenemos θ, y en el lado derecho tenemos un tangente inverso de 1 4. Ahora debemos decidir si queremos tener θ en términos de grados o radianos. No realmente importa. Vamos adelante y compruebe nuestro modo. Ahora mismo estamos en modo grado. Así que vamos adelante y dejarlo en grados. Por supuesto, también podríamos convertirlo a los radianes si es necesario. Así que el segundo tangente, 1 dividido por 4, así que θ es aproximadamente 14.0 grados. Y aviso cómo estarían 14 grados en el primer cuadrante, pasando por el punto dado. ¿Qué es lo que necesitamos? Desde que tenemos un valor positivo para r. Vamos a mirar un segundo ejemplo. El punto dado es. Queremos escribir este uso de coordenadas polares. De nuevo, esto podría ser útil para visualizar esto. Si queremos un valor positivo para r, el lado terminal de θ debería pasar por este punto, y este debe ser un ángulo posible para θ. Así que este sería nuestro triángulo de referencia que podríamos utilizar para ayudarnos a determinar r y θ. Así que podríamos etiquetar esto -2 y etiquetar esto 3. Así que el hipotenuso, o r cuadrado, sería igual a x cuadrado más y cuadrado. Tenemos r cuadrado es igual a 4 más 9, eso es 13. Tenemos r igual más o, la raíz cuadrada 13. Ahora vamos a ver si podemos determinar las coordenadas en forma polar con un valor positivo para r. Así, de acuerdo con nuestra fórmula, θ igual y dividido por x, que va a ser dividido por -2, o -3 2. Así que tomamos el tangente inverso en ambos lados, tendremos θ igual tangente inverso -3 2. Ahora, recuerda, la gama para el tangente inverso está en el intervalo abierto de π2 a π2. Entonces, la calculadora no nos va a dar este ángulo aquí que queremos. Pero todavía podemos usarlo para determinar el ángulo correcto para θ. Vamos a nuestra calculadora y determinaremos el tangente inverso -3 2. Y vuelve -56.3 grados. Vamos hacia adelante y escriba esto para ver lo que está pasando. -56.3 grados tendría un lado terminal aquí en la dirección opuesta. Así que este ángulo tiene un valor de función tangente de -3 2, pero no es el ángulo que necesitamos. Pero podríamos usarlo si utilizamos un valor negativo para r. Si dejamos r igual raíz cuadrada 13, entonces recuerde, el lado terminal de θ señalaría en la dirección opuesta del punto, que sería -56.3 grados.
Pero si tenemos que tener un valor positivo para r, todavía podemos utilizar esta información para determinar r θ. Esto nos dice que nuestro ángulo de referencia en el segundo cuadrante sería 56.3 grados. So 180, 56.3 grados nos darían nuestro ángulo θ. Y eso sería 123.7 grados. Así que cualquiera de estos sería correcto, pero tenemos que poner atención cercana a nuestro ángel θ por la gama de tangente inverso. Así que creo que siempre es importante dibujar el punto, y visualizar lo que estás haciendo en lugar de usar las fórmulas a ciegas. Espero que esto te haya resultado útil.